Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver las preguntas de economía que vinieron en el último examen de admisión de la Universidad San Marcos de Perú. En la primera pregunta nos dice: Claudia Mamani, una empresaria del sector turismo, paga cada año a la entidad recaudadora de impuestos por los siguientes conceptos: el cargo de gerente general, vean ustedes, el cargo de gerente general, la propiedad inmobiliaria de la familia y la renta, quiere decir la ganancia generada por su empresa. La pregunta es: en conjunto, los impuestos pagados son... Entonces acá estamos viendo el tema justamente de impuestos, ¿no? El sistema tributario. Ahora, lo que pasa es que hay impuestos que son directos y también impuestos indirectos. Los impuestos indirectos, por ejemplo, son los que aparecen ya en el precio, digamos, de cuando nosotros consumimos algo. Por ejemplo, el famoso IGB. Cuando compramos una gaseosa ya está incluido este impuesto indirecto, digamos, ¿no? Ya está incluido en ese precio. En caso de digamos, los impuestos directos, son justamente los que gravan a los ingresos, también a las ganancias del contribuyente. Vean ustedes, en este caso es la renta que hemos explicado. Y también estos impuestos directos graban el patrimonio del contribuyente. En este caso, el patrimonio del contribuyente es la propiedad inmobiliaria de la familia. Entonces, todos estos son ejemplos de impuestos directos. Vamos a la siguiente pregunta. Y nos dice: cada fin de semana, Patty elabora su presupuesto de gasto considerando el sueldo mensual recibido. La segunda semana de septiembre ya gastó dinero por lo siguiente. Vamos a ver: gastó por zapatos, corte de cabello, jabón, consulta médica, pan y leche. Ahora, la pregunta es la siguiente: así, los bienes que ella adquirió son, es decir, ¿de qué naturaleza son esos bienes? Para empezar, los bienes, justamente los bienes económicos, son elementos creados por el hombre para satisfacer las necesidades humanas. Ojo, los bienes. Ahora, hay varias clasificaciones, pero por su naturaleza, digamos, los bienes pueden ser considerados bienes materiales y bienes justamente inmateriales. En otras palabras, acá bienes materiales también se llama como bienes tangibles, y en el otro caso bienes intangibles. Ahora, tangibles es que pueden ser percibidos por los sentidos, digamos, ¿no? Pueden tocarse, pueden verse, etcétera, etcétera. El bien intangible es todo lo contrario. Por ejemplo, los derechos de autor. No puede ser percibido por los sentidos, digamos, ¿no? Los derechos de autor. En estos ejemplos, los zapatos, corte de cabello, consulta médica, pan, leche, jabón, todos son percibidos por los sentidos. Quiere decir que son bienes tangibles, solamente bienes tangibles. La letra D es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Y nos dice: Patricia Pérez elabora en el sector público, justamente elabora en el sector público desde 2013 y dedica su sueldo mensual recibido a cubrir su canasta de consumo. Correcto. En enero de 2017 ella consigue un puesto de trabajo en el sector privado. Quiere decir que está cambiando ya de trabajo. Y vean ustedes este detalle: aumenta en 60% su ingreso mensual con respecto, obviamente, al trabajo anterior. Ahora viene la pregunta. Vean ustedes, siempre nos ponen, digamos, un contexto y después la pregunta. Esto implica que como ella aumenta, vean ustedes, como aumenta sus ingresos, entonces, ¿qué va a disminuir? Vean ustedes, si aumenta la pregunta es puntual, ¿no? Si aumenta sus ingresos, ¿qué es lo que va a disminuir? Esa es la pregunta. Bueno, lo que sucede acá es de que hay que hablar sobre una teoría económica. La teoría económica sostiene que el consumo depende de ¿qué? Del ingreso. Vean ustedes, el consumo depende de ¿qué? Del ingreso. Un señor llamado Engels, acá lo ponemos, Engels, ¿qué decía? Sostenía que al aumentar los ingresos, que es lo que estamos viendo acá, el porcentaje del ingreso gastado, justamente al aumentar los ingresos, el porcentaje del ingreso gastado en alimentos que va a disminuir acá, que va a disminuir justamente
el ingreso gastado, pero ¿en qué? En alimentos. Vean ustedes. Entonces, acá justamente la respuesta será que va a disminuir la proporción de su ingreso gastado en alimentos, lo que acabamos de mencionar. La letra C es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. El nivel de Producto Bruto Interno, es decir, el famoso PBI, permite calificar una situación de crecimiento o recesión justamente de una economía. Determine un rasgo económico contundente con el PBI, pero vean ustedes, en recesión. Entonces vamos a explicar un poco esto. Lo que sucede que una economía se encuentra en recesión cuando se observa una disminución, pero ¿en qué? En la producción, la renta, empleo y comercio. Vean ustedes, ese es el contexto cuando una economía presenta una recesión. Ahora, a partir de esto, ¿qué va a suceder? Quiere decir que si existe una recesión, ¿qué va a suceder? Disminuye el consumo, obviamente, de todos los bienes de consumo. Va a disminuir. Pero ¿qué va a aumentarse? Lo que se va a aumentar son los inventarios. ¿Por qué? Porque al disminuir este consumo, vean ustedes, se acumulan las mercancías ¿en dónde? En los almacenes, y se tienen que hacer un gran inventario de todo esto. Entonces la respuesta será que acá, por ejemplo, un rasgo contundente en recesión va a ser el incremento justamente en el nivel promedio del inventario. La letra D es la respuesta, lo que acabamos de explicar. Vamos a la siguiente pregunta. Desde hace años, el presidente de un país comunica a su nación las bondades del proteccionismo en el comercio internacional. Correcto. Si es así, viene la pregunta: ¿cuál de las siguientes medidas económicas, vean ustedes, corrobora la prédica presidencial? Bueno, acá estamos en el tema de comercio exterior. Lo que sucede es que este proteccionismo económico es una política que aplican algunos gobiernos para proteger sus industrias, digamos, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Se va a restringir, digamos, las importaciones, como son los aranceles, los derechos aduaneros, ¿no? Que elevan el costo de las importaciones justamente para proteger la industria nacional. Vean ustedes, esta es una política que puede tomar el Estado. Y un ejemplo claro lo vemos, digamos, a nivel internacional, en el caso de la economía de China y en el caso de la economía de Estados Unidos, ¿no? Bueno, son políticas que puede tomar cualquier país y es válida, digamos, para proteger la industria nacional. En este caso, será mantener altos derechos aduaneros a productos justamente extranjeros, como le hemos dicho, para proteger la industria nacional. La letra E es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta y nos dicen: la Oficina de Inversión Pública del Ministerio de Economías y Finanzas atiende al público de lunes a viernes. Ahora, por función aprueba según los parámetros técnicos los proyectos remitidos por las entidades del sector público del país. Ahora, ¿qué sucede? Carmen, vean ustedes, son ejemplos. En cambio, trabaja todos los días de la semana y administra su cevichería. Carmen tiene un negocio. Su negocio es la cevichería. Ella lo administra. Ubicada en Vía María del Triunfo, correcto. Ahora, Rosa, este es otro ejemplo, es gerente general de una de las cadenas de venta a menudeo más importantes de Lima. Pero vean ustedes, ella es gerente general, pero de una cadena de ventas al menudeo. Vean ustedes las características de cada negocio, es diferente, cada función. Ahora luego, ella, es decir, Rosa, como Carmen, trabaja todos los días, ya sea en su oficina o supervisando los locales ubicados en los siguientes distritos. Ahora, vamos a la pregunta. Si se considera los agentes económicos descritos, el rol, vean ustedes, la función que cada uno de ellos en la economía desempeña, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? Lo que sucede es de que estamos acá
digamos, en el tema del proceso económico. En el proceso económico interviene lo que se llaman las familias, el Estado y la empresa. Por eso que estos tres nombres aparecen en todas las claves. Pero hay que ver, digamos, la relación correcta, el orden correcto, digamos, ¿no? En caso de las familias, se consideran las unidades económicas de consumo, pues son las que demandan los bienes y servicios, digamos, ¿no? En el ejemplo que hemos visto acá, Carmen tiene un negocio familiar, que es la cevichería. Entonces, Carmen, digamos, va a desempeñar el papel justamente, digamos, de la familia. Ahora, las empresas son las unidades económicas de producción. Por ejemplo, acá en esta pregunta, la cadena de supermercado más importante de Lima tiene como gerente general ¿a quién? A Rosa. Entonces ahí va a cumplir esa función, digamos, ¿no? De empresa. Ahora, el Estado es el ente regulador y supervisor de las actividades productivas en un país. Por ejemplo, en esta pregunta, ¿cuál va a ser? Justamente será la Oficina de Inversión Pública, esta de acá que aparece al principio, del Ministerio de Economías y Finanzas. Vean ustedes, va a cumplir la función del Estado. Entonces acá el orden correcto será el Estado, que es al principio, que lo estamos viendo acá. Luego va a ser la familia, en el caso de Carmen. Y luego Rosa desempeña la función de empresa. La relación, el orden correcto será Estado, digamos, familia y empresa, la letra B. Vamos a la siguiente pregunta y nos dice: en el Perú, entre los años 2008 y 2009, 5 cadenas de farmacias intercambiaron información para elevar el nivel de los precios de algunas medicinas. Vean ustedes, algunas cadenas de farmacia elevaron el nivel de los precios de sus medicinas. Según una investigación del Indecopi, el Indecopi, digamos, es la institución del Estado que verifica, bueno, que va a verificar todo esto, ¿no? De acuerdo, entre ellas se tradujo por un lado en un aumento de sus ganancias. Vean ustedes, estas 5 empresas han subido sus precios y han aumentado sus ganancias, obviamente. Por otro lado, hay un perjuicio, es un daño monetario del cliente, digamos, ¿no? Ahora, según su nivel de participación en la mala práctica económica, ahora viene la pregunta: cada una de las distribuidoras fue multada en un momento determinado. La pregunta es esta: en otras palabras, en este caso específico, en este ejemplo, Indecopi, ¿qué es lo que ha penalizado? Lo que sucede que eso se llama el famoso cártel. Estamos en el tema de los modelos de mercado. Ahora, el cártel es un acuerdo entre empresas para establecer el precio y justamente va a beneficiar a estas empresas, pero va a hacer un daño a la economía en general. Y en nuestro país, la institución pública encargada de sancionar estas malas prácticas es el Indecopi. Vean ustedes, acá la respuesta de la letra A, el cártel. Vamos a la siguiente pregunta. A propósito de la huelga magisterial del 2017, los estudiantes de una institución educativa pública en la región de Puno debaten en clases sobre los derechos laborales del profesor. Vean ustedes, ahora estamos hablando de los derechos laborales del profesor. Al respecto, el estudiante Pedro Catari afirma correctamente que es el organismo rector del asunto en el planeta. ¿Cuál asunto? Y dice en el planeta. ¿Cuál asunto? Se refiere básicamente a esto, los derechos laborales del profesor. Entonces estamos hablando de un trabajador y la pregunta es: ¿cómo se llama el organismo que va a velar por los derechos laborales a nivel mundial? Ese es justamente el famoso, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización, digamos, un organismo de las Naciones Unidas. Acá la respuesta es la letra D, Organización Internacional del Trabajo. Vamos a la siguiente pregunta y nos dice: debido a las características geográficas justamente del país, es decir, de Perú, una provincia de la región de Huancavelica tiene abundancia en un recurso natural. ¿Cuál? El agua.
Ahora, al respecto, el alcalde provincial conoce la demanda por el líquido vital, es decir, por el agua de otras regiones vecinas, las que están ubicadas en la costa. Por ello, él piensa generar un flujo de ingresos para la provincia sobre la base de una modificación política tributaria del país. Vean ustedes, hay una modificación política tributaria del país. Ahora, para lograr su objetivo, el funcionario debe saber que la política tributaria es diseñada y propuesta por quién. ¿Quién propone la política tributaria justamente en nuestro país, en el Perú? Justamente la política digamos económica es el conjunto de medidas que va a adoptar el gobierno para influir en las actividades económicas, ¿no? Y la intención es dar un mayor beneficio social. Esta política económica, la política tributaria, es diseñada y elaborada justamente por el Ministerio de Economías y Finanzas. La respuesta es la letra E. Vamos a la siguiente pregunta. El Perú es uno de los países exportadores más importantes de palta en el mundo. En este marco, entre las principales regiones productoras, La Libertad destina toda su producción a la exportación y Lima a aproximadamente la mitad. Vean ustedes, ¿no? Ahora, La Libertad es toda su producción, Lima la mitad, en tanto que Junín y Ancash venden su producción total en el mercado peruano. La producción total en el mercado peruano. En consecuencia, ¿qué región o qué regiones van a poseer vean la pregunta, una ventaja comparativa internacional en la producción de palta, digamos, ¿no? Ahora, lo que sucede que acá un país o una región tiene ventaja comparativa en un bien o un servicio si puede producirlo con un menor costo de oportunidades que los competidores. En esta pregunta, La Libertad y Lima deberán tener un menor costo relativo en la producción de palta respecto a Junín y Ancash, lo cual le permite participar en el mercado internacional. Entonces, los que van a tener una mayor ventaja comparativa internacional en la producción de palta van a ser La Libertad y Lima. La letra C es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. En el Perú, un grupo de economistas analiza la realidad empleando los conceptos de positivo y normativo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones debería calificarse como un análisis positivo? Bueno, lo que pasa es que la ciencia económica se divide en economía positiva, economía normativa. La economía positiva estudia los hechos y los fenómenos económicos de manera objetiva y digamos establecen unas relaciones de causa y efecto. Estamos hablando de, en caso de la economía positiva, causa, efecto y que tiene que ser objetivo. Vamos a ver, en el caso de los ejemplos, una mayor demanda por el pan genera un aumento de su precio. Ahora, en este caso, sí se está dando una relación entre causa y efecto. Vean ustedes, una mayor demanda por el pan va a generar un aumento en el precio. Hay relación de causa-efecto y es objetivo, va bien. Lo segundo, el gobierno debería, ahí ya no es objetivo, entonces no es positivo, tiene que ser algo objetivo, no subjetivo. Es pertinente que las empresas paguen mejor a sus trabajadores, pero acá no hay una relación de causa-efecto. Todas las empresas, las personas y los negocios deberían ya, ahí es subjetivo, no es nada objetivo. Es mejor que el gobierno gaste en educación que en armamentos, pero ahí no es, digamos, una relación de causa-efecto. Entonces, en la primera alternativa, una mayor demanda por el pan genera un aumento en su precio. Es objetivo y a la vez hay una relación de causa y efecto. La letra A es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice: cada fin de mes el jefe del Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas del Perú, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, las iniciales, vean ustedes, debe informar a la ciudadanía sobre las variaciones más notables en los precios de bienes y servicios del consumo de las familias representativas del país. Vean ustedes, tiene que informar sobre las variaciones más importantes. ¿De qué? De los precios de bienes y servicios, del consumo de las familias, pero vean ustedes, familias representativas. No hablamos de 2 o 3 familias, sino de manera muy general. Ahora,
La pregunta es, al cumplir el mandato, es decir, el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el responsable del ente rector, el sistema estadístico, informa sobre un indicador conocido como, es decir, ¿cómo se llama este indicador? Vean ustedes, está informando como un indicador. Si estamos hablando de familias representativas del país de manera muy general, no va a ser micro. Micro es muy pequeño, tiene que ser macro, muy grande. Entonces vean ustedes, acá dice microeconomía, acá dice micro y micro, obviamente eso ya se van. Tiene que ser macroeconomía. Macroeconomía. Entonces vean ustedes, simplemente ya tenemos dos alternativas. Ahora, pero este es un indicador macroeconómico, correcto. Ahora, pero cuando se están analizando estas variaciones de los precios, vean ustedes, estas variaciones de los precios entre los bienes y servicios, estamos hablando de un indicador denominado índice de precios al consumidor. Claro, índice de precios al consumidor. Entonces acá la respuesta será la letra D. Vamos a la siguiente pregunta. El distrito de San Borja, ubicado en la ciudad de Lima, es uno de los más organizados del país. Sin duda destaca por su orden y limpieza, pero es un distrito. Vean ustedes, es una comuna. Ahora, para conseguir un buen funcionamiento, el municipio recauda y administra significativos recursos monetarios, pero vean, cuando dice significativos recursos monetarios, no quiere decir que son pequeños tributos, sino, es decir, pequeños ingresos, sino son los mayores, para acá dice significativos, mayores ingresos que puede obtener un municipio. Vean ustedes, que la ciudadanía avala por los resultados. Al ser un gobierno local, claro, es una municipalidad, el tributo administrado es el impuesto. Y acá estamos viendo el tema de los tributos, pero la pregunta es puntual. Son impuestos, pero que generan mayores ingresos. No son impuestos pequeños, digamos, ¿no? Y justamente este impuesto mayor, en el caso de las municipalidades acá en el Perú, se llama el impuesto predial. Es el que se cobra por el predio de, digamos, de una persona, de una familia. Acá justamente este impuesto predial es el que se da al valor del predio. Al valor del predio. La respuesta es la letra E. Vamos a la siguiente pregunta. Y nos dice: el sector público del Perú, el ingreso recaudado es casi siempre menor al gasto ejecutado. Para cerrar la brecha, claro, porque vean ustedes, el ingreso es casi siempre menor al gasto. Entonces hay una deuda, digamos, ¿no? Ahora hay que cerrar una brecha. Los responsables de las diversas entidades públicas aceptan obligaciones que instituciones nacionales aceptan ante instituciones nacionales o extranjeras. Ahora, la suma de compromisos, ¿cómo es conocido? Claro, lo que pasa es que como, digamos, hay un déficit fiscal. ¿Por qué? Porque acuérdense que acá dice la pregunta, ¿no? El ingreso es menor al gasto, entonces hay un déficit fiscal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Digamos, el gobierno, lo que tiene que hacer el Estado es lo que justamente es financiado mediante préstamos internos o externos, ¿no? Y todo esto es conocido como la deuda pública. Acá la respuesta es deuda pública, la letra C. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice: desde 1990 la Organización de las Naciones Unidas realiza esfuerzos entre los países miembros para extender y mantener un conjunto de datos que permita la comparación entre ellos. La tarea desplegada por el organismo supranacional se sintetiza en el indicador del desarrollo humano. Al emplear este indicador, vean ustedes, el indicador es el desarrollo humano. Al emplear este indicador, los países se comparan básicamente en términos. Ahora, vean ustedes, se comparan en términos, y esto lo hace la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Vamos a explicar. El tema es indicadores económicos. Y ahora, en los últimos años se utiliza el índice del desarrollo humano, es decir, índice del desarrollo humano. El índice del desarrollo humano
como un indicador de la calidad de vida, vean ustedes, la calidad de vida de una población. Este índice de desarrollo humano que estamos aplicando es elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sus siglas es estas, PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, no se olviden. Entonces acá este indicador, esos términos justamente se llama en términos de calidad de vida de la población. La letra A es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.